Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. De que hay inversión para que mejore la calidad del servicio. Unos 5.000 a 8.000 puestos de trabajo, nuevos empleos, un ahorro anual estimado en $300 millones. Bienvenidos a Energía 21. Mi nombre es Regina Ranieri y los voy a estar acompañando en programas semanales sobre la situación actual de las energías renovables en la Argentina y la infraestructura. Un tema fundamental de estos tiempos es qué ocurre con las energías, qué son las energías renovables, cómo será la implementación de autos eléctricos y muchas otras cuestiones que estaremos abordando en los programas a nivel nacional. Hoy abordaremos uno de los temas principales, que es la tarifa eléctrica. ¿Qué ocurre con los subsidios? ¿Cuánto vamos a estar pagando y a qué se deben estos incrementos? ¿Es un real tarifazo o es una quita de los subsidios que durante muchos años estuvo percibiendo nuestro país y que ahora se están sincerando en los costos reales de generación? Para ello, uno de los grandes especialistas del sector nacional, Víctor Serra, nos expondrá las particularidades de la tarifa, cómo debemos leer una factura y a qué se deben dichos incrementos. A los efectos mitigantes de reducir estos consumos de electricidad de nuestras viviendas y de la industria, vamos a abordar con Juan Carlos Villalonga, diputado nacional, qué es la energía distribuida. En resumidas cuentas, la energía distribuida es lo que permitirá a todos los usuarios vender energías renovables generadas en nuestra propia vivienda. Para finalizar, nos acompaña un gran especialista argentino que ha tenido experiencia en los Estados Unidos y expondrá Maximiliano Lieberman qué es la eficiencia energética, cómo debe aplicarse en industrias y en viviendas y de qué forma reducir el consumo de nuestras viviendas. Esperamos que nos acompañen y disfruten al igual que nosotros la realización de este programa de información general, que es el único en la televisión argentina que aborda la temática de eficiencia energética, energías renovables y infraestructura eléctrica en el país. Vicente Serra, ingeniero electromecánico de la UBA, maestría en Dirección Industrial de la UBA y otro en Economía de la Regulación de Servicios Públicos de la UADE. Desde 1990 se desempeñó tanto en el sector público como en el privado en temas energéticos. Vicente, muchísimas gracias por venir. Tema controversial hoy en la Argentina, tema tarifas. Sí, sí, y un gran desconocimiento social de lo que es realmente una tarifa eléctrica, de qué es lo que el usuario final paga, de qué es lo que la industria paga y a qué se deben los aumentos. Que no es un tarifazo, sino es una quita de subsidios a un sistema que durante muchos años estuvo destinado gran parte del presupuesto nacional. ¿Qué les puedes contar de la tarifa? ¿Cómo es que hoy se compone una tarifa? Bueno, la tarifa básicamente no se compone solamente desde que se genera la electricidad en un generador, sino que va mucho más allá. Tiene cierta incidencia el componente del insumo que se usa para producir, en especial aquella generación de tipo térmico, que no se puede sustituir hoy por hoy, o que funciona con gasoil, con fuel oil o con gas natural. Todo eso ha habido una suba de precios internacionales, en el cual eso ha influido en la importación que ha tenido que realizar la Argentina para mantener la matriz energética, y segundo, la suba de los precios internos, que fue de 1 a 4 veces en los combustibles. Entonces, ahí empezamos con el primer eslabón de aumento que impacta sobre el sector de generación. Que hoy en la generación, las fuentes térmicas, ¿cuánto representa? Aproximadamente un 80% de lo que se produce. Todavía es muy dependiente y bueno, hay momentos del año que depende de la hidraulicidad, ¿no? Cuando la hidraulicidad es buena, ese porcentaje suele bajar al 60%. La hidraulicidad se llama el potencial que tienen las centrales hidroeléctricas. Exactamente. Y hoy la nuclear, junto con las energías renovables, no superan todavía el 7%, también es muy bajo. Es muy bajo y las renovables van a tardar un poco a entrar porque hay problemas para hacer los cierres financieros de la mayoría de los proyectos, o sea que creo que eso va a demorar su inserción. De todas maneras, el hecho de que, sí, además es intermitente y
habría que empezar a pensar en poner backup térmico para la intermitencia, pero no puede ser derivado de las turbinas de gas, sino tendría que ser sobre motogeneradores que son de rápida respuesta y que en 5 minutos pueden asumir la plena carga. Sí, correcto. Entonces, bueno, hay que rediseñar. Pero volviendo al tema, una vez que se define el sector de generación, Gamesa calcula hoy por hoy un precio medio, básicamente, porque la teoría del costo marginal, que era lo que se implementaba antes, hoy no tiene ningún sentido porque habría una cuasi renta para desde los generadores más pobres o más obsoletos tecnológicamente hacia aquellos que han hecho inversiones y tienen una eficiencia energética mucho mayor. Entonces se calcula por un costo medio, es un prorrateo básicamente entre todos los costos de los generadores. Eso, para que recordemos, hace 5 años atrás estaba en 240 pesos y hoy eso es 1.077 pesos a 1.400 pesos. O sea que ahí ya tenemos un salto de casi 50 veces solamente de precio en el sector generación. Que no sigue siendo el real, ¿verdad? No sigue siendo el real, todavía falta, y paralelamente, como está aumentando el precio internacional del petróleo y va a tener repercusión sobre el gas natural, es probable que haya un aumento a la suba en esa parte de la cadena. Entonces, recapitulando, hoy la tarifa se compone en una primera parte y no totalmente de generación. Sí. La generación en la Argentina tiene cerca de un 60-70% de componente fósil, térmica, y hoy los precios internacionales del crudo están en aumento, por eso se da también un aumento en nuestra tarifa y un sinceramiento de los precios medios que Gamesa hoy reglamenta como promedio total de generación del país. Y el sostenimiento de los planes, de los plan gas. Correcto. Que han hecho subir el precio del gas en boca de pozo para fomentar las inversiones y bueno, y es una consecuencia también de los pactos que se han realizado con cada una de las provincias petroleras para mantener la fuente de trabajo, es algo negociado con los gremios. Después viene el sector transporte. Sí, después de generación pasamos a transporte. ¿Qué es el transporte? Ese transporte es para poder llevar lo que produce el generador hasta la empresa que se encarga de distribuir en determinada área la energía a los usuarios. En ese sentido, el transporte son las líneas de alta tensión que nosotros por ahí vemos transitando con la ruta, ese es el corazón madre, y ese es otro costo. Ese es el costo menos significativo de los tres. Básicamente está en 100 pesos por megavatio hora transportado. Entonces, frente a los 1.077, 100 es casi el 10%. Esa es la megawatt hora, para todos los que están escuchando, es la unidad de energía de las fuentes de generación. Entonces tienen una componente, como llamamos, de generación, otra de transporte, que la Argentina está interconectada con el Sistema Argentino de Interconexión, con el SAI, salvo Tierra del Fuego. Salvo Tierra del Fuego por ahora. Por ahora. Hay un proyecto de interconexión que no se sabe todavía cómo se va a hacer, si generar en la isla y cruzar con un cable subterráneo de 220 kilovolts o viceversa, cruzar con gas, desde que tiene bastante la isla Tierra del Fuego, gas bueno y de alto poder calorífico, y cruzar y pues poner la generación del otro lado del continente, o sea, en Río Gallegos. Correcto. Así que eso, bueno, y después entramos en la parte de distribución, que es el servicio que se presta por tomar desde la cabecera donde me entrega el transportista hasta llegar, pasando las distintas cadenas de tensión, 500, 220, 132, 13,2, 380, hasta el usuario. Eso implica las casas, trabajo sobre vereda, trabajo sobre las cámaras transformadoras, etcétera. Y ahí se da lo que se denomina el otro costo, que es el valor agregado de distribución. ¿Esto es nacional? ¿Es provincial? El valor agregado de distribución es nacional solamente para el área de Edenor y Edesur.
de AMBA. Después, para el resto del país depende de las autoridades provinciales. De su distribuidora. De su distribuidora. Que están organizadas por regiones. Así es, que donde el cual hay un mix, algunas están privatizadas, como puede ser el caso de Río Negro, San Juan, otras son estatales, como el caso de Santa Fe o de PEC en Córdoba. Correcto. Y eso provoca distintas tarifas y eso provoca distintas tarifas al usuario final. O sea, la misma casa, con los mismos electrodomésticos, con el mismo consumo de las mismas personas en Capital Federal no paga lo mismo de electricidad que en Córdoba o que en Santa Cruz o que en Chaco. Sí, tenemos una filmina que es un gráfico de barras donde dice lo que paga cada uno de las provincias, con bastante detalle y separado en los valores agregados. ¿Y qué se debe? ¿La calidad del servicio? No, es un problema que se da de economía de escala. Al estar todo junto acá, si yo tengo que agregar, por ejemplo, darle energía al vecino, por ahí yo tengo que recorrer 8 metros de cable. Okay. Estamos hablando, digamos, en un área más suburbana. Y si yo estoy en una provincia, por ahí para darle el servicio al vecino, tengo que hacer una cuadra. Correcto. Entonces ahí los costos empiezan a diverger. Por eso el valor agregado de distribución es más alto en las provincias que en la capital federal. Por nivel de densidad demográfica, sí. Ahí se da una situación respecto a las tarifas de situación medio injusta, porque en la anterior situación, antes de que se hiciera todo este arreglo, las tarifas lamentablemente en las cuentas nacionales, todas las tarifas del interior del país eran 3 o 4 veces lo que pagaba el mismo usuario en Edenor y Edesur. Correcto. Quiere decir que los usuarios de las provincias con sus impuestos contribuyeron al desarrollo del AMBA. Entonces creo que ahora sería bueno un efecto compensatorio para devolver gentilezas. Ok, ¿los aumentos que se están percibiendo en las tarifas son nacionales? Sí, en el área siempre de Edesur y Edesur. Solamente a nivel transporte y generación es lo que se da a nivel nacional. ¿Y paga lo mismo una familia, o sea, el valor por megawatt hora de una casa donde cualquiera de nosotros podemos vivir respecto de una industria? Hoy prácticamente aquel que está en el escalón R3, o sea, más de 1.500 kilovatios horas de consumo mensual, paga lo mismo que una industria casi. Sí. Le falta un porcentaje que es un 10% nada más. ¿Y las pymes, para ser competitivas en la fabricación de sus componentes, de lo que elaboren, tienen beneficios en cuanto a la tarifa? No, no tienen ningún tipo de beneficio y prácticamente están pagando y han venido pagando casi el costo total de la energía, especialmente todos aquellos consumidores que tenían más de 300 kilovatios, que fueron obligados a tener contratos con generadores. A ver, la realidad es que hoy está mal percibido el tema del aumento en la tarifa, pero es simplemente sincerar los costos de generación que tiene nuestro país. O sea, no es un aumento, sino es una real mención a lo que se cuesta en la Argentina producir energía, generar, transportar, distribuir, como bien mencionás, y la componente de importación, donde también Argentina es un importador hoy de neto de combustible. La verdad que uno podría decir que es un reacomodamiento de precios relativos. Okay. Todavía falta un 1% más para que en la relación servicios públicos versus el salario mínimo vital y móvil tenga un peso del 21%. Okay. En la década del 90, cuando todos los precios relativos estaban acomodados, la incidencia era del 20%. La gente podía pagar y no había tantas protestas. Okay. Lo que pasa es que estamos frente a un problema a contracara de aquella época de ingreso per cápita de la población. Entonces, por eso ¿y en el resto de la región? Países como Uruguay, yo tengo familia en Uruguay, es altísimo los costos de energía que ellos pagan en sus viviendas. Sí. Chile, Brasil, sigue siendo Argentina uno de los más bajos, ¿verdad? Sigue siendo Argentina uno de los más bajos. Básicamente por sus recursos. Básicamente porque se tiene gas propio. Sí. Tiene muchas centrales hidroeléctricas que eso permiten bajar el costo, y Uruguay tiene momentos que cuando no hay agua en Salto Grande paga costos altísimos porque es todo generación térmica y Uruguay no tiene gas, es todo con combustible líquido, y cuando tiene mucha agua tiene costos muy bajos, pero en promedio eso impacta en la tarifa, que termina siendo un poco mayor que acá en la Argentina. ¿Hay y el otro caso es en Chile. Sí, Chile. Particularmente Chile también. Sí. ¿Hay nuevas inversiones? ¿Generación, transporte?
Hay nuevas generaciones, nuevas inversiones, producto de 2 licitaciones que ha hecho el Estado Nacional. Una fue con la 21 y otro con todos los del Plan Renovar. Sí. Lo del Plan Renovar viene un poco atrasado porque no han podido hacer cierre financiero. Y con respecto a las térmicas, que fueron licitadas en la resolución 21, eso está avanzando, Sí. pero ahí quedan 2 o 3 que por problemas ambientales no han podido entrar en servicio todavía. Correcto. Y en transporte también se están haciendo nuevas líneas. Hoy lo que hablaba con muchos desarrolladores es que tienen la intención de hacer inversiones en materia de generación. La ley 27.191 en materia de renovables prevé un aumento al 20%, que hoy es menos de un 2% de incidencia de energías renovables, aumentarse un 20% en el año 2025, pero faltan líneas para despachar esa energía que se genera. Sí, bueno, el gobierno va a encarar un programa que es por el método de propiedad público-privada. Sí. Famosas PPP, ¿no? Que se Las famosas PPP, que ahora la semana que viene se va a saber la primera ronda que pasa con los corredores viales, Sí. y eso se está estudiando, se están preparando los pliegos, se están terminando para poner en consulta a la sociedad, y eso va a permitir anillar todo el sistema de 500 kilovolt para Sí, poder llevar optimizar los energía costos. de todas las renovables, por ejemplo, los famosos parques de Morales de Caucharí, Sí. 300 megavatios solares, Correcto. para poder llevarlos a donde está el consumo, ¿no? Efectivamente. Entonces, con estas líneas se van a resolver esos problemas. Es un programa de 3.500 kilómetros de línea de 500 kilovolt y estaciones transformadoras, donde y esas estaciones transformadoras hay polos de desarrollo para la energía renovable bastante importante. Falta la otra escala, Sí, que son los subsistemas de 132 kilovolt, que sería el subtransporte, correcto. que ahí todavía no hay ningún plan, pero van a tener que hacerlo si se desea aumentar y cumplir con los objetivos de la ley 27.191. Vicente, rápidamente, ¿nos enseñas a leer una tarifa eléctrica? ¿Cómo no? Ahí vamos a ver una tarifa de una demanda, Sí. que es un comercio, ¿Correcto? donde vamos a poder ver que pagaba el año pasado por una cantidad de energía similar 3.500 pesos y ahora paga 15.000 pesos. Sí, Y después vamos a ver una factura Sí. que es de un gran usuario residencial que paga por 1.500 kilovatios mes, pagaba 1.550 el año pasado para el mismo mes, abril, comparado con abril, Sí. y ahora está pagando 3.500 pesos. ¿Qué es lo que tiene que ver el usuario en una vivienda respecto de eso? El tipo de usuario, que es el R1, el R2, el R3, Sí. y en función de eso el cuadro tarifario. Tiene que, distintas bueno, cargas de tarifa y entonces los costos fijos y el costo variable son distintos para cada segmento. A medida que el consumo es mayor, el costo fijo y el costo variable son mayores. Ok, Y eso es una tarifa con subsidios cruzados. está bien, sí, lo hemos abordado ya. Varias veces y vale la pena, como se habla mucho de la tarifa social, tener en cuenta que la tarifa social, como está implementada, no contempla a todos los beneficiarios. Correcto, correcto. ¿Ah? Bueno, hay algo mucho para trabajar, sin Sí, duda, sí. y es un tema que es necesario explicar, porque justamente es lo que estamos pagando y hay que entender cómo se compone y hay que entender por qué estamos percibiendo. Sí, básicamente hay 3 conceptos que hay que mirar en la factura de luz. Sí, La potencia contratada, Sí. la potencia adquirida, sí, la potencia excedida, sí, que es una multa que se paga por excederse de la potencia de uno, cuando estoy hablando para un comercio, y después el valor de la escala de energía. En el caso residencial es el cargo fijo y el valor por cada megavatio hora. A eso después se le suman los impuestos. sí. Y ahí Y eso hay es otra diferenciación con las provincias, donde por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se le agrega un 6,5% de cargo de infraestructura. Sí. Y ahora, como última novedad, para aquellos que tienen una pyme, son monotributos y tienen que facturar, o sea, tener la boleta de luz con la categoría de monotributo, tienen que adelantar percepción de IVA, que es al 27%, y un 13,5% adicional a cuenta. Entonces, digamos que
Todavía falta mucho, ¿no? Vicente, impecable tu presentación, Gracias. te agradezco muchísimo. Espero que haya servido para interpretar justamente qué es lo que hoy estamos pagando de electricidad en la Argentina, que es un tema tan controversial y que conlleva la real interpretación de los precios de generación en nuestro país, generación, transporte y distribución, como bien nos menciona Vicente. Vamos al corte y seguimos con más Energía 21. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Juan Carlos Villalonga, político y ecologista. Participación activa en el movimiento ambientalista. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la coalición Cambiemos. Vocero del movimiento ecologista político Los Verdes Argentina. Cali, bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Al contrario. Energía distribuida. Bueno, Sos el padre. ¿Qué nos podés contar para que todo el país sepa justamente qué es esta nueva iniciativa? bueno, es una ley bastante esperada porque con mucha demora, como pasó con todo el paquete de energías renovables en la Argentina, tiene muchos años de atraso, ¿no? Yo hablo de 20 años de atraso. Cuando el mundo empezó a hacer madurar el mercado de las renovables, Argentina estuvo mirando para otro lado. Y ahí el tema de distribuida aparece como un complemento de las renovables en el mercado mayorista y que es la posibilidad de que todos los usuarios de la energía eléctrica puedan producir energía renovable en su propio domicilio, en su propio establecimiento. Un residencial. Un residencial. Familia convencional. Exacto. Lo que se llama el usuario de la distribuidora, ¿no? Cualquier usuario que compra energía eléctrica a la distribuidora puede generar energía para su autoconsumo e intercambiar con la red, es decir, vender cuando tiene excesos y comprar, por supuesto, cuando la demanda es más alta que lo que producen paneles solares, etc. Ese es el concepto muy simple, la tecnología también es muy simple, es algo que obviamente está haciendo furor en todo el mundo, pero claramente representa un desafío regulatorio importante, porque pensemos que el negocio de las distribuidoras viene siendo venderte energía eléctrica. Correcto. Ahora el negocio o el servicio de la distribución de energía eléctrica pasa a ser un servicio de mantenimiento de las redes y donde los intercambios energéticos pueden variar, digamos. Cambia totalmente el esquema del sector. Cambia la lógica y en ese cambio de lógica, y por eso decimos que es una ley disruptiva, esto va a requerir todo un proceso de adecuación tarifaria, de adecuación, digamos, de la lógica de tarifación de ese servicio, pero es lo que se viene. Y es inevitable. De hecho, ya en la Argentina, sin marco normativo, hay muchas pymes, muchas empresas, digamos, del sector agroindustrial que están haciendo inversiones en esto. Y particularmente, todas estas cosas comienzan a tener mucho sentido y tienen una lógica económica cuando las tarifas de la energía comienzan a tener un valor que se aproxima al valor real, ¿no? O el valor que en definitiva tienen nuestros vecinos, los países vecinos. Entonces, recapitulando, a ver, la energía ahora con la quita de subsidios va a tener otro peso de cara al consumidor. Al consumidor final va a tener la posibilidad de vender energía generando y siendo prosumidores. Claro. Es decir, toda esa generación es ahorro, toda esa generación es una generación que obviamente con los plazos de amortización, digamos, que sean razonables, va a tener un precio de energía que va a ser menor que lo que consume de la red. Y eso está interesando mucho al sector, digamos, de los consumos medios más altos dentro de lo que es los usuarios distribuidores, que puede ser comercios, pymes, pequeños emprendimientos, fincas agropecuarias. Ese sector que consume mucha energía,
que por lo general tienen también espacio. Sí, o superficie. Claro, superficie. Techos, o se puede hacer Exactamente. Y si son establecimientos agropecuarios, suelen tener posibilidades más diversas. Correcto. Biomasa, eólica, solar. Pero en el ámbito urbano normalmente hablamos de fotovoltaica. Entonces, yo creo que ese segmento va a ser el que primero se va a mover. De hecho, ya se está moviendo, ¿no? Y acá hay una ley. Vos fuiste impulsor de la ley. ¿Con Sí. qué iniciativa? O sea, ¿qué es lo que viste? ¿Temas de sustentabilidad, temas tarifarios, tema ambiental? Y yo creo que es un poco todo eso. Yo arranqué, la verdad, en el año 2001 colocamos la primera instalación en el país de este tipo. Bien. Todavía está funcionando. ¿En dónde? ¿Qué localidad? Eso lo hicimos en la oficina de Greenpeace en el año 2001, en abril del 2001. En ese momento, bueno, instalamos, simplemente nos hicimos traer de Alemania un inversor muy simple, que es lo que se vende en cualquier Comercialmente, ferretería en Alemania, una serie de paneles, y lo conectamos y pusimos 2 medidores, ¿no? Hicimos, bueno, un poco llamamos a Edenor para que viniera a constatar de que no estábamos robando energía, que poníamos los medidores con la cuenta que decía antes. Correcto. Obviamente era una ilegalidad, a lo cual, bueno, con el ENRE acordamos en ese momento darles un paraguas de experiencia piloto y análisis, pero era mostrar que la tecnología ya estaba disponible. Ahora, claro, pensá que han pasado todo un tiempo donde las tarifas estuvieron muy deprimidas, eran un no tema, o sea, ni para los usuarios residenciales ni para el sector empresario o industrial era un tema, digamos, relevante, con lo cual se hacía todos los temas de las renovables, la eficiencia energética, eran un tema teórico, porque en Argentina, No había experiencia. o sea, cambiar una luminaria eficiente no se repagaba, o sea, era tan poco el ahorro económico. Entonces, bueno, cuando empezamos en una trayectoria de recomposición tarifaria, ahí vuelve a ponerse sobre la mesa lo normal que existe en todo el mundo, discutir eficiencia energética y discutir energía distribuida. Yo creo que es un tema, por supuesto, hacia lo ambiental, hace explotar toda la gama de posibilidades que plantean las renovables y genera un sistema eléctrico diferente, más inteligente, donde Sí, más seguro. Más seguro, más confiable. Vamos a eso, a redes mucho más inteligentes, que quiere decir que no solo transportan energía eléctrica, sino que además transportan información para administrar una generación de energía que tiende a ser cada vez más variable, un poco producto de la mayor inserción de renovables, y también un consumo cada vez más dinámico. Por lo tanto, hace falta mucha inteligencia, es decir, automatización y toma de decisiones, en donde vos tenés en los dos extremos una variación importante, pero que está toda la tecnología para que se pueda hacer. Porque a veces se dice, se hace mundialmente. Obvio. Países como Alemania tienen, por ejemplo, la tarifa diferenciada. Vos pagás en función de tu consumo, de lo que elegís generar. Todo eso se viene. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener bandas horarias, lo cual también hace hacer un consumo más inteligente. Sí. Que si vos vas a tener un consumo alto, lo puedas programar para hacerlo en horarios no picos. Si hoy se puede programar desde lavar la ropa hasta una cantidad de procesos domésticos o industriales, poder hacerlos sacándolos del momento y la hora pico. Eso es la inteligencia que el sistema eléctrico va a ir cobrando. Y digo lo eléctrico porque claramente vamos a un modelo donde la energía, el gran servicio energético va a ser la electricidad, ¿no? Vamos a la movilidad eléctrica. Pensá que el auto cuando se está cargando es una batería que está consumiendo y que puede darle también energía al domicilio. Entonces cambia muchísimas cosas. Insisto, esto no es futuro, esto es mañana y ya está pasando en el mundo. El mundo existe, en Argentina se está implementando. Sí, ¿La ley está aprobada? La ley está aprobada y estamos en un proceso ahora, por supuesto, el Ministerio de Energía está en lo que es la reglamentación. Luego vendrán las resoluciones específicas que ya hablan de cómo se van implementando los beneficios promocionales. Pero yo creo que lo más importante es el proceso de adhesión de las provincias. Eso. Esta ley tiene que... Es nacional. Claro, se tiene que poder nacionalizar para que podamos generar un mercado de cierta envergadura para los instaladores, los que venden equipo. Sí, para que haya, también esto genere el impacto en empleo que debe ocurrir. Esto no es menor. La energía distribuida provoca un salto en los empleos asociados. Correcto. Porque pensás que, para hacer una analogía, es como
un instalador que instala en los domicilios un termotanque, por Sí. decir algo. Entonces, nadie va a contratar una empresa de Buenos Aires, alguien de Tucumán. No, va a haber claro, instaladores finalizado, federalizado. en todas las ciudades de la República. Entonces, genera mucho empleo, pymes que van a dedicarse a esto. Es algo que se mencionó, ¿no? Las energías renovables que conocemos ahora con la ley de promoción es alta potencia. Y eso implica en los lugares muy puntuales donde están desarrollados los proyectos y mano de obra muy especializada. Ahora, instaladores, la ley, entiendo que la reglamentación prevé también qué experiencia debe tener el instalador. Claro, porque va a definir el estándar. Así como un gasista, digamos, tiene que cumplir ciertos requisitos que Enargas pide para los aparatos y para el instalador, bueno, acá va a pasar algo similar. Pero insisto que es algo que va a ocurrir no a través de grandes empresas, sino pymes que se van a distribuir y van a estar presentes en todo el país. Eso es muy importante. Ahora, para que eso ocurra, las provincias tienen que adherir de manera virtuosa, Sí. colocando sobre la ley algunas promociones que las provincias pueden dar. ¿Ya hay provincias? Sí, hay provincias que han dado ya algún paso adelante. Sí. Acá el conflicto, digamos, entre comillas, es lo que te decía. Claramente esto significa para las distribuidoras un desafío. Sí. No, ni amenaza, Ah, no, desafío sí, sí. es. Un Desafío. cambio, un ¿Cómo cambio. pasan del modelo vigente a un nuevo modelo? Que no quiere decir que hoy se va a pensar ese modelo definitivo. Insisto, son muchas las cosas que vienen, como hablábamos recién, en materia de servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, las distribuidoras tienen que empezar un proceso de modernización que claramente es un desafío, claramente genera ansiedades, y en ese sentido estoy dedicando mucho tiempo a las provincias para que podamos colaborar, porque un poco mi compromiso fue que sacamos la ley y Hay que para mí implementarla. el trabajo legislativo no termina con haberse aprobado en diputado y en Senado. El trabajo legislativo continúa en las provincias y las distribuidoras provinciales, las cooperativas eléctricas tienen que encontrarle la vuelta a esto para que sea todo el sistema virtuoso. Yo no me desentiendo de esa etapa porque sé que es definitiva en cuanto a la implementación, la buena salud de la ley, el despliegue, el potencial de la ley se va a dar para que si en las provincias hay una buena adhesión y aceptación. Y es lo que está reclamando el sector productivo en las provincias. Mencionaste el tema de empleo. Para quienes recién nos televisen, es efectivamente que con el aumento de las tarifas eléctricas, debido a la reducción de subsidios, existe la posibilidad de hacer energía distribuida. Sí. Concepto que es vender energía a la red a través de la instalación de paneles fotovoltaicos, como mencionamos en su mayoría, sino eólica o biomasa para cuestiones más agrarias, y vender energía excedente. Así es. ¿El precio al cual lo va a vender va a estar reglamentado o Sí, ya se sabe? yo siempre digo, la ley tiene un esquema por default, digamos. Esa venta de energía va a ser al precio mayorista que compra la distribuidora. O sea que para la distribuidora va a ser lo mismo ese kilovatio hora si lo compra al MEN, digamos, el mercado eléctrico mayorista, o si se lo compra a un usuario. Okay. Lo cual no quita que después se puedan poner beneficios promocionales que la ley prevé. Digamos, la ley le da a la autoridad de aplicación un set de instrumentos para promover, donde puede haber una tarifa de inyección, lo que se llama feed-in tariff, digamos, se conoce en el mundo, o también puede dar beneficios para la compra de equipamiento. Bueno, dependiendo de cómo evolucione el mercado, los precios, yo creo que la autoridad de aplicación puede ir haciendo uso. Y ahí es donde está la virtud del administrador, digamos, ir eligiendo los mecanismos más adecuados e incluso pudiendo segmentarlos. No es lo mismo de repente promoverlo en el noroeste que promoverlo en la provincia de Buenos Aires. Pueden ser diferentes los mecanismos de promoción, ¿sí? Entonces, la ley da esa flexibilidad. ¿Hoy existen ese tipo de instalaciones de energía distribuida? Hay muchas en todo el país, hay muchas. Mirá, muchas de ellas... Sé que los ministerios acá, el Ministerio de Energía, por sí, ejemplo, ha puesto haciendo, unos paneles les daba solamente para los ascensores, me comentaban Sí, por bueno, un tema de pero superficie. La distribuida lo que tiene es que te independiza de tener que dimensionar el equipamiento en función de tu consumo. Vos podés poner un equipo que te dé parcialmente lo que vos consumís o poder poner un equipo donde vos tengas excedentes en algunos momentos y poder vender. Por eso, la verdad, lo crítico para dimensionar la inversión, pues, por supuesto lo que vos puedas invertir y el espacio que dispongas, un espacio que tiene que estar bien orientado, o estamos hablando de paneles, pero, a ver, claramente lo que primero se va a mover son edificios corporativos, Sí. edificios, es lo que pasa con AUSA, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires,
los aleros del Metrobús de la 9 de julio hoy tienen paneles, eso es la ciudad de Buenos Aires. Y creo que, bueno, muchas pymes en el interior, en Entre Ríos, es decir, empresas avícolas, bueno, están aprovechando esto, adelantándose a lo que la ley va a permitir. La ley 27.191 prevé tener 20% con fuentes de energías renovables al año 2025. Sí. ¿Cuánto creéis que va a aportar la aplicación de la vivienda particular, ¿no? Bueno, es difícil dimensionarlo, porque además va a ser difícil contabilizarlo como porcentaje, Claro. en ese porcentaje que hablamos del 20%. Yo creo que el 20% se va a cubrir básicamente con la 27.191 o, bueno, Si los mecanismos de adhesión claro, que surjan a partir de el instrumento que sea. Digamos, yo trato de no atarme a una ley porque las leyes, digamos, las leyes hay que pensarlas que deben tener su impacto en un corto o mediano plazo. Después, cuando el mercado cambia o la circunstancia cambia, que habrá que pensar en otros instrumentos. Yo creo que sí, la ley 27.191 espero que nos dé, digamos, instrumentos poderosos de aquí al 2025, que es el 20%. Vamos a llegar, yo creo, a esa meta. Creo que hay un compromiso fuerte del gobierno de lograrlo. Yo creo que el sector tiene que estar pensando ya en la meta para el 2030. Recién me comentabas que ves a la industria bien focalizada con eso. Sí, totalmente. Y el sector residencial o el sector, digamos, de los usuarios, generadores, que, digamos, tanto pequeñas empresas y los residenciales, en los próximos 10 años va a crecer notablemente. Pensá que para el 2022, también que estamos hablando de un mercado muchísimo más grande como es el de la India, pero pensá que India está pensando para el 2022, o sea, estamos hablando de apenas unos 4 años, 40.000 megas en distribuida. Wow. Para dar una idea, todo el sistema eléctrico argentino, estamos hablando de 35.000 megas. Sí, correcto. Entonces ya es una realidad, ya existe. Argentina está trabajando en la ley de energía distribuida y ya pronto los grandes usuarios y los menores, los residenciales, vamos a tener la posibilidad de vender energía larga. Cali, un millón de gracias. No, gracias a vos. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Maximiliano Lieberman, ingeniero mecánico y máster en Ingeniería en Petróleo. Experiencia profesional en manufactura de productos y herramientas para la industria del gas y petróleo. Trabajó en optimización de producción en una empresa de servicios de petróleo. Maximiliano, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Hablando de eficiencia energética, recién discutíamos un poco que la tarifa se ve aumentada, la quita de los subsidios, la forma de hacer energía distribuida, que va a ser todo lo que abordaremos en el programa del día de hoy. Ahora bien, ¿qué es la eficiencia energética? Bueno, es un conjunto de medidas que conllevan a un ahorro energético, puede ser a nivel residencial o a nivel industria. Ok. ¿Cómo se realizan o cómo se llevan a cabo? Bueno, estas medidas se pueden abordar de diferentes maneras o diferentes ángulos. Nosotros lo que hacemos es, a través de un diagnóstico energético, identificamos los puntos de mejora dentro de los procesos productivos de la industria o puede ser también a nivel residencial, para después destacar cuáles son las acciones, ¿no? Las acciones correctivas o conceptuales que deberían implementarse. Correcto. Siempre hablamos en el sector que la energía más barata es la que no se consume. Correcto. Y la realidad es que tan poco costo real de la energía, tan poco percibido por parte de los usuarios, que en muchos casos la energía no se utilizaba de forma inteligente.
En el mundo existe la eficiencia energética. ¿Cuál es la experiencia? ¿Se vivió en Estados Unidos? Sí, viví en Estados Unidos, sí. Que se ve en el global. ¿Esto ya existe? ¿Ya está implementado? Sí, esto en realidad desde los años 70 que se viene dando en Europa y en el resto del mundo, mismo en Estados Unidos, básicamente empresas, industrias, a nivel residencial también, empiezan a tomar conciencia de lo que es el consumo y el gasto energético y se dan cuenta que, como vos bien mencionabas, la energía más barata es la que no se gasta. Entonces empiezan a hacer implementaciones desde recambio lumínico en escala más pequeña a nivel residencial, con la posibilidad de recambio de artefactos por tecnología LED. Por etiquetado más eficiente. Exacto. Pasamos de las incandescentes al bajo consumo, del bajo consumo migramos a LED y se ha progresado mucho, ¿no?, en términos de lo que es el ahorro energético. Inclusive a nivel global esto está tan automatizado que existen también los conceptos de Smart Cities, ¿no? Correcto. De ciudades inteligentes que hacen uso del consumo a nivel ciudad. A nivel ciudad, por ejemplo, lo que se puede hacer es district cooling, district heating, Sí, que básicamente es generar vapor o generar frío para toda una ciudad o para todo un parque industrial. Entonces vos tenés una sola generación de energía y los servicios auxiliares los generás para todo el parque o para toda la ciudad. Entonces lo que haces es prorratear ese consumo en función de la demanda y no que cada uno tenga un artefacto de refrigeración y que se lo... Individual, sino individual. que se haga sinergia entre justamente toda una... Exacto, esto se puede hacer o se obtiene a través de la recuperación de la generación térmica, recuperando los gases de escape o el agua caliente del circuito de refrigeración de estos motores y lo que podés lograr a partir de eso es generar vapor industrial o agua caliente para calefacción o generar también frío industrial o frío de confort, ¿no? Quiere decir que un motor, cualquiera sea su utilización en una industria, por ejemplo, tiene un calor remanente. Exacto. El calor es una fuente de energía. Exacto. Entonces se puede aprovechar ese calor para hacer calentar agua, para reutilizar en un proceso productivo. Exacto, esto que se llama cogeneración, Sí. o en inglés CHP, que es Combined Heating and Power. Sí. También hay Combined Heating, Cooling and Power, que eso ya sería una trigeneración. Y lo que se hace justamente es recuperar esa eficiencia térmica que se pierde, sí, por cuanto de la generación y emplearla para el ahorro de procesos productivos, ¿no? Calor, movimiento son partes de energía y es como justamente se deben aprovechar porque hay como colateral en un proceso productivo siempre se genera y no se aprovecha. Exacto. Esto lo heredaste en Estados Unidos, ahora lo estás trayendo en Argentina. Lo estamos trayendo a Argentina. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Es fácil de implementar? No es fácil de implementar. Primero hay mucho desconocimiento acerca de la tecnología, que no es una tecnología nuestra, es una tecnología que está probada, es una tecnología que se utiliza en el mundo, en otros lugares de Centroamérica, de México, o sea, no hace falta ir a Europa o a Estados Unidos, también en Costa Rica, en Puerto Rico, ya hay experiencia, en Brasil también hay mucha experiencia con respecto a esto. Sí. Y bueno, lo que estamos intentando ahora es promover en la Argentina donde haya gas disponible, porque la generación térmica tiene que ser a partir del gas. Sí. El diésel es muy caro, no sirve para este tipo de utilizaciones. Exacto, este tipo de tecnología. Entonces, donde hay gas disponible, recomendamos instalar estas máquinas térmicas, primero para autogenerarse y además para recuperar o hacer eficiencia energética por cuanto de el reemplazo en los procesos productivos, ¿no? La eficiencia energética, repasamos, es lo que permite a los usuarios o a las industrias hacer un ahorro del consumo, porque al final la energía más económica es la que se evita consumir y hay que hacer un uso racional de la energía. Exacto. Hoy la parte industrial, la parte justamente de fábricas, de empresas, nos lo estás exponiendo vos a partir de adecuaciones. ¿Esto hay que traer equipos, hay que readecuar procesos productivos o recomendás ya tomar en etapas de concepto de compañías la eficiencia energética como uno de los inputs del negocio? Porque al final la energía es tu principal componente para la elaboración de cualquier producto final. Correcto, eso se puede abordar de ambas maneras. Sí. Desde la concepción de la industria, antes de que se ponga en marcha la construcción de un proceso productivo de una empresa, sí, lo que nosotros intentamos es decir, tengan en cuenta la eficiencia energética, motores eléctricos más eficientes, y la posibilidad de recuperar corrientes de vapor que se están condensando, bueno, ver si podemos o expandirlas para generar una energía adicional o para
utilizar frío o generar calor, ¿no? Toda corriente residual de energía, ya sea térmica o sea eléctrica, por ahí tenés un motor que no tiene una válvula o un variador de velocidad, entonces lo tenés el motor siempre al máximo y vos con una válvula estrangulás el flujo. Entonces, en ese sentido estás perdiendo energía. Sería mejor tener la posibilidad de variar la velocidad de ese motor en función de la demanda de tu consumo, ¿no? De tu proceso. Hoy, ¿cuánta incidencia hace en eficiencia energética la parte residencial y cuánto la industrial? Bueno, el 25% del consumo energético en la Argentina es parte del sector residencial y el 75% son las industrias. Hacemos mucho hincapié en el recambio de artefactos lumínicos a LED en las casas. Bueno, la llama del piloto en los calefones representa un gasto de 800.000 hogares al año, solamente en la llama del piloto. Si hablamos de alumbrado público, si toda la Argentina reemplazaría su alumbrado actual por LED, se podrían ahorrar hasta la potencia de Atucha. Entonces, y si toda la Argentina emplearía medidas de ahorro y eficiencia energética, nos podríamos ahorrar hasta 2 veces la potencia de Yacyretá. Wow, altísimos los valores que está mencionando. Sí. A ver, en materia residencial vamos a hacer un programa específico porque entendemos que hay un montón de medidas que nos están escuchando pueden tomar, que son sencillas, económicas, porque simplemente es un ahorro de su consumo normal y de esa forma obtener un beneficio final a la tarifa, porque aparte, lo que mencionamos anteriormente en el bloque anterior, es que la tarifa eléctrica tiene un ajuste, una adecuación en función de tu ahorro. Si ahorrabas más que el mismo mes el año anterior, tenés un beneficio. Exacto. Entonces es fácil de implementar. Ahora en industria, calculo que estas son inversiones grandes. ¿Hay formas de tener financiamiento? Sí, hay diferentes formas de obtener financiamiento para lo que son medidas de ahorro de eficiencia energética. Hay organismos multilaterales y en plaza local también hay diferentes mecanismos de financiación para poder acceder a este tipo de recambio. Nosotros también hacemos soluciones llave en mano, en donde no solo incluimos el diagnóstico energético, para que es la foto actual de donde estamos hoy como industrias parados en términos de consumo, sino además hacemos también las propuestas de recambio tecnológico con operación y mantenimiento, y dentro de ese paquete completo que es servicio y producto incluimos la financiación. Hace 2 semanas estuve en el CARI y Daniel Redondo mencionaba que va a salir una nueva ley de eficiencia energética. ¿Hoy es obligación? ¿Hoy tienen un real beneficio económico las compañías que hacen eficiencia energética, las plantas que lo implementan? No hay una obligación per se, como dijiste, no hay una ley, no hay normativa o legislación al respecto. Lo que sí hay un beneficio económico, ¿no? Toda medida de ahorro de eficiencia energética va a resultar en una disminución de tu KPI de kilowatt por unidad producida, y los kilowatts es dinero. Entonces, si reduzco, ¿no?, la cantidad de energía que gasto por mi unidad producida, voy a reducir el dinero en mi OPEX mensual en energía. Y eso se traduce en un beneficio real para la compañía. No son costos adicionales, ni mucho menos. Si hay una inversión inicial, pero tiene un repago bastante razonable, ¿no? Justo el otro día estaba en la universidad dictando una clase de eficiencia energética y me comentaba uno de los estudiantes que había implementado un cambio de maquinaria y había logrado reducir justamente el consumo eléctrico hasta en un 20%, con una inversión que él no estimaba, que recibió un fondo justamente del Estado Nacional y que pudo hacer este uso de esa eficiencia. ¿Esto es normal, es frecuente, es accesible? En términos del 20%, sí. Nosotros, cuando te mencionaba hace un rato, la cogeneración, que es la capacidad de generar o la posibilidad de generar energía remanente, un calor. Exacto, un calor remanente, por ejemplo, vapor o frío de confort. Sí. Esto puede llevar a obtener un ahorro del mínimo del 30% en la industria. Sí, entonces, tenés un gasto adicional por cuenta de que vas a consumir más gas, porque la potencia térmica la tenés que generar a partir de gas. Pero también tenés un ahorro porque no estás adicionando toneladas de vapor o adicionando toneladas de refrigeración, sino que estás reemplazando. Entonces, por ese reemplazo va a llevar a que consumas menos en calderas o consumas menos en máquinas enfriadoras. Entonces, nosotros decimos que con esa implementación tecnológica, que puede
ahorrar consumo, hacer más barato la producción, porque justamente la energía hoy es uno de los principales componentes de cualquier industria y es un mitigante para estos aumentos en la tarifa, que ya hemos explicado cómo se componen y que efectivamente requieren de una conciencia por el lado del usuario final, por grande de las compañías, en un recurso que es escaso, un recurso que tiene un valor económico que hasta ahora la Argentina no estuvo abordando y que efectivamente debe cuidarse. Correcto. Max, muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas Para gracias. todos, esperamos que haya sido de utilización y de gran utilidad toda la exposición de Max que viene desde Estados Unidos con todas estas novedades y que vamos a seguir abordando en el resto de los programas de Energía 21. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Energía 21. Hemos disfrutado cómo es la explicación de la tarifa eléctrica, cómo está compuesta, mercado de generación, transporte y distribución, y cómo va a aplicar la Ley de Energía Distribuida los beneficios para vender energía renovable a la red. Finalmente, estudiamos los conceptos de eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética y cómo puede aplicarse a niveles industriales? Esperamos que haya servido este programa para exponer qué es lo que usted puede hacer con su tarifa eléctrica y cómo puede reducir la carga económica en su tarifa final. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.